Buenas tardes chicos, les habla su profesor Henry Ruiz. Vamos a continuar con el clasicismo griego, ya chicos. Miren, la clase pasada vimos los antecedentes de la Ilíada, ¿verdad? Y algo de Prometeo, ¿verdad? Cómo se originó el hombre. Recuerden que el clasicismo griego se divide en dos periodos, periodo jónico y periodo arcaico. En el periodo jónico es donde surge la épica y a su vez sus subgéneros que son las epopeyas. En las epopeyas tenemos, por ejemplo, a dos representantes. Tenemos a Homero y tenemos a Hesiodo. En cuanto a Hesiodo, hemos visto el origen de los dioses, ¿verdad? La cosmogonía, cómo surge el Olimpo, ¿ya? Y en cuanto a, a Homero, se le atribuye la autoría de dos grandes epopeyas, que es la Ilíada, que narra la guerra entre troyanos y aqueos, y ya sabemos por qué se desató, por el rapto de Helena. Y otra epopeya muy importante es la Odisea, donde nos va a contar el retorno de un protagonista, ¿verdad? De Odiseo, a su ciudad natal, que era Ítaca, después de sufrir muchas vicisitudes, mucho conflicto, ¿verdad? Puede llegar a su tierra. Entonces, lo que vamos a ver ahora, como ya vimos Hesiodo, lo que vamos a ver ahora es al otro autor, ¿no? Al otro autor de las epopeyas, que es Homero. Para luego, posteriormente, ya en la siguiente clase, ver la Odisea. ¿Ya, chicos? Miren, Homero, su biografía no es muy clara. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué se da este hecho? Porque, por ejemplo, se discute mucho sobre su ciudad natal. Incluso se discute sobre su existencia y también sobre si estas epopeyas, la Ilíada, la Odisea, las principales, en verdad le pertenecen a este Aida, a este poeta. ¿Ya? Algunos autores, algunos estudiosos dirán que sí, como otros sostendrán, que ya les daré las razones, que estas epopeyas, por el contrario, no fueron de una sola autoría, de un solo autor, perdón, sino que fueron un compendio de muchos autores que se fue compilando con el pasar del tiempo. Entonces, podemos decir, ¿no? Que la vida de Homero está es marcadamente legendaria, ¿no? Habría vivido en Jonia, pero como les dije, otros dicen que vivió en Esmirna, en Cime, en Quíos, en Colofonte, en Pilos, en Argos o hasta en la misma Atenas, ¿no? Habría nacido más o menos en los años, en el siglo 9 antes de Cristo y posteriormente va a quedar ciego. ¿Ya? Se habría establecido en Quíos, donde habría fundado la escuela de los cantores homéricos, quienes guardaron y continuaron con sus obras. Recuerden que Homero es un aeda y por lo tanto él contaba estas hazañas, estas epopeyas, ¿verdad? De forma oral. Ahora, ¿cómo estas epopeyas llegaron hasta nuestros días ya de forma escrita? Eso también tiene un procedimiento, que más adelante ahorita lo voy a decir. Pero la cuestión homérica, ¿qué entendemos por cuestión homérica? Como les dije, la cuestión homérica es todo ese conflicto, ese debate, esas discusiones que giran en torno a la existencia de Homero y a la autoría de sus obras, ¿no? Es la controversia que ha causado la autoría de los poemas homéricos. Los principales puntos de debates eran sobre si pertenecían ambas obras a un mismo autor, como le dije, ¿no? En la actualidad la tradición denomina a Homero como autor de ambos poemas, ¿no? Como la Ilíada y la Odisea. Entonces, pero ¿cuáles eran esos argumentos, por ejemplo, que debilitaban que estas obras sean de Homero? A ver, voy a citar algunas, por ejemplo. Los estudiosos, por ejemplo, Xelénico y Xenón, encontraron algunas contradicciones entre la obra La Ilíada y la Odisea, ¿ya? Entonces ellos argumentaban que estas obras no podía ser de un mismo autor. ¿Cuáles eran estas contradicciones? Por ejemplo, que en la Ilíada la isla de Creta tiene 100 ciudades y en la Odisea tiene 90. Que en la Ilíada ignoraba el uso del hierro y en la Odisea lo conoce. Que la mensajera de Zeus, ya en la Ilíada, es Iris y en la Odisea es Hermes, ¿no? Entonces, estas ciertas contradicciones, ¿verdad? Que se dan en la Ilíada y la Odisea, ya según estos autores, Helénico y Zenón, devenían porque el autor no es una sola persona, sino son muchas, ¿ya? Entonces, esto, como les digo, es todo una problemática, es toda una discusión, ¿no? Se va a originar incluso en el siglo XVIII, ¿ya? Ahora, la otra inquietud que les dije, cómo estas epopeyas
en un inicio contadas de forma oral llegan a ser escritas. Este también tiene un procedimiento. Por ejemplo, estas epopeyas narradas por Homero fueron más o menos cantadas entre los años 870 y 750 antes de Cristo. Sin embargo, la tradición afirma que tanto la Ilíada como la Odisea recién van a ser registradas de forma escrita por Solón, ya en el siglo 7 se puede decir, ¿no? Entre 7 y siglo 6, entre los años 638 y 558. Luego ya más adelante va a ser Pisistrato quien va a mandar a redactar estas obras, ¿verdad? Lo mismo va a ser en el periodo de Alejandría. Y ya casi finalmente eh, ellos van a hacer que van a dividir estas obras en 24 cantos como ahora lo conocemos, ¿no? Entonces primero va a pasar por Solón, Pisistrato y los sabios de Alejandría para recién ser escrita. Miren chicos, una obra muy importante que es la Ilíada, que vamos a tocar en la siguiente clase, ¿ya? Tiene la siguiente constitución, está estructurado de la siguiente forma. Decimos que es una epopeya de guerra, reúne 15.693 versos, está dividido en 24 cantos, tanto la Ilíada y la Odisea están divididos en 24 cantos, y narra la cólera del Peli de Aquiles. Aquiles en la Ilíada va a tener dos grandes cóleras, que ya les voy a contar después cuando le cuente el argumento de la Ilíada. ¿Ya? Los personajes lo ven acá: Menelao, Agamenón, Aquiles, Patroclo, Néstor, Ajax, Calcas, Príamo, Écuba, Héctor, Paris, Andrómaca, Criseida. También van a intervenir dioses, ¿no? Por ejemplo, Zeus, Hera, Atenea, Poseidón, Hefesto, Hermes, Apolo, Afrodita, Ares y Artemisa. Desde ya le digo, por ejemplo, ¿quiénes van a estar en el bando troyano? Afrodita, de hecho, ¿no? Porque Afrodita va a apoyar a Paris, porque le otorga la manzana, ¿no? Y por el otro bando, ¿quiénes están? Obviamente las otras dos diosas despechadas, que no fueron elegidas, es decir, Hera y Atenea, ¿no? Entonces, este va a ser una gran epopeya que nos va a narrar los 51 días antes de que culmine, o los 51 días de los 10 años que dura la guerra, ¿ya? En otras palabras, esta guerra dura 10 años, pero solo en el Ilíada va a contar el 10.º año y sobre todo se va a centrar en la cólera de Aquiles. Ahora, características de la Ilíada. Miren chicos, tenemos las siguientes características. Oralidad, ¿ya? Como les mencioné, esta obra va a ser narrada por los Aedas de forma oral. En cuanto a la estructura, como ya les dije, va a ser dividida en 24 cantos. Se usó el verso hexámetro, que se empleaba mucho en la epopeya de esa época, un dialecto jónico, dado que el autor, o a quien se le atribuye, Homero, pertenecía a este territorio, ¿no? De Jonia y Asia Menor. Los epítetos complejos, y esto es muy importante en esta obra, los personajes, o gran parte de los personajes, los principales quizás, tienen unos epítetos muy reconocibles, es decir, características, ¿no? El tremolente casco, el que montó en las nubes, el cara de perro, lo vamos a ver más adelante. Narración lineal, esta obra, a diferencia de la Odisea, sí se cuenta de forma lineal, de forma, por decirlo, cronológica, ¿no? Y en cuanto a los epítetos que les mencionaba, por ejemplo, les voy a nombrar algunos, ¿ya? Que se narran en la obra. Por ejemplo, a Zeus era conocido como el que amontona en las nubes. Aquiles, el de los pies ligeros. Ya sabemos por qué, ¿verdad? Porque su punto débil era el talón. Ulises o Odiseo, el fecundo en astucias. Él va a ser el que va a crear el caballo de Troya. Pero ojo, el caballo de Troya no nos va a narrar en Iliada, ¿ya? Y tampoco la manzana en la discordia, ojo. Ya les diré por qué. Briseida se le conocía como la de sonrojadas mejillas, Atenea la de los ojos de lechuza, Héctor, ¿verdad? El de tremolente casco, él era troyano, Agamenón, el rey de Micenas, de los griegos, se le decía el cara de perro, y Hera, la diosa Hera, como la de Nibia Brazos. Entonces esta obra, la Ilíada, tiene muchos epítetos, características de los personajes, como sobrenombres, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Que siempre es recurrente la obra, ¿no? Como aprecian acá. Luego la Ilíada hacía rasgos modos, como les dije, tiene su origen en el mito de la manzana, es decir, la guerra entre troyanos y aqueos se inicia por este rapto que hace Paris de Helena, porque Helena resultaba que era
esposa de Menelao, y a su vez Menelao era hermano de Agamenón. Y tanto Agamenón como Menelao eran rey o átridas de los griegos. Por ejemplo, Menelao era rey de Esparta y en cuanto a Agamenón era el rey de Micenas. Entonces ellos van a armar a toda la gente, a todo sus guerreros griegos y van a luchar contra los troyanos. ¿Qué dioses intervienen a favor de los troyanos? Ya le dije Afrodita, pero también Artemisa, Apolo. En cuanto a los griegos, está Hera y Atenea, se entiende por qué, y Poseidón, Hermes y Hefestos. Ya en cuanto a los guerreros, en el bando griego tenemos a Menelao, Aquiles, a Patroclo, Odiseo y Ajax. En cuanto a los troyanos tenemos a Paris, a Héctor, a Príamo, Eneas y Sarpedón. Chicos, entonces eso es una breve introducción a lo que va a ser la siguiente clase, que ya les voy a narrar el argumento de esta epopeya muy importante de la Ilíada, y posteriormente ya estaré contando la Odisea. Y acá para que tengan una referencia donde se da esta guerra, acá tenemos un mapa, ¿verdad? Acá tenemos a la derecha Troya, recuerden que hoy es Turquía, ¿no? El país de Turquía, y acá a la izquierda tenemos, por ejemplo, Atenas, por acá más al sur está Esparta, la Liga del Peloponeso, ¿verdad? Entonces ellos para poder luchar tenían que hacer una expedición hacia Troya, ¿verdad? Los griegos. Bueno, chicos, eso sería todo, ¿ya? Ya en el foro les voy a dejar algunas preguntas como la actividad del día y nos vemos en las siguientes clases. Muchas gracias. Ah, chicos, lo que no han presentado cuadernos, ¿ah? No han presentado como 5 nada más, ¿ah? No se olviden, no sé, les consideran menos nota, ya es su responsabilidad.